A lo largo de toda la historia de redención y en toda la revelación de la palabra de Dios, aparecen dos doctrinas que son verdaderas, que son centrales y de gran importancia para una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? La doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad humana. Siempre están esas dos doctrinas desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es soberano, el hombre es responsable. Por un lado, la Biblia enseña que Dios es el soberano. Eso quiere decir o se refiere a su suprema autoridad y control absoluto de todo. Dios controla todo, ¿cierto? Dios controla todo. Él tiene un control absoluto de todo el universo. Todo está bajo su control, nada se escapa de su dominio. Ni siquiera nuestros actos se escapan de su dominio. Dice Isaías 46, 9 y 10, se los leo. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la soberanía de Dios. ¿Dios hace qué? Todo lo que quiere. Y Él está en control de todo lo que pasa en esta tierra. Pero por otro lado, la Biblia enseña que el hombre es un agente libre y que es responsable por sus acciones. Eso dice la Biblia. El hombre es un agente libre, responsable por sus acciones. Por ejemplo, en Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado. Mateo 12:37. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Somos responsables de lo que decimos, sí o no? Sí. Claro, tendremos que dar cuentas y vamos a pagar de alguna manera, ¿no? Entonces podemos ver que las dos doctrinas son bíblicas, pero al momento de reconciliar las dos, de relacionar las dos, nos parece contradictorio. Y decimos nosotros los hombres: ¿cómo puede ser Dios soberano y al mismo tiempo el hombre ser responsable, ¿no? Si Dios tiene control absoluto de todo, inclusive de nuestros actos, ¿cómo puede ser Dios soberano y el hombre ser responsable? Nosotros vemos ahí una contradicción. Ese problema que vemos aquí entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es una aparente contradicción. Ojo, no que sea una contradicción, sino que son dos verdades que al unirlas, al relacionarlas parecen ¿qué? Contradictorias. ¿Pero por qué parecen contradictorias? ¿Porque son contradictorias? No, porque nuestro pobre entendimiento no puede relacionarlas. Nuestra forma de pensar no puede relacionar esto, ¿cierto? Nuestro cerebro no puede entender cómo Dios es soberano y nosotros somos responsables, ¿cierto? A un problema de esos se le denomina antinomia, ¿cierto? Que es una aparente contradicción, pero que no es una contradicción en realidad. Ahora, cuando aparece una antinomia en la Escritura, no debemos ignorarla, ¿cierto? No podemos hacernos los que no existe, ¿cierto? Decir, no, eso no hay problema ahí. No, nosotros vemos que realmente existe ahí algo que nosotros no podemos entender, ¿cierto? No podemos ignorarla, pero tampoco debemos tratar de solucionarla. Porque muchos saben qué hacen cuando intentan solucionar algo como esto, pues declaran falsa una de las dos verdades, ¿no? Entonces algunos dicen, si Dios es soberano, el hombre no es responsable, ¿cierto? O dicen, si el hombre es responsable, Dios no es soberano. Por ejemplo, mucha de la doctrina cristiana, entre comillas, hoy en día en las iglesias de nuestro país, tiene este problema tan horrible, ¿no? Ellos dicen, Dios no es soberano. La salvación depende de que el hombre haga algo, ¿cierto? Miren eso, no depende de Dios, sino ¿de quién? Del hombre. Quiere decir que Dios no es soberano. Dios no puede salvar. Dicen, los que piensan así, dicen que Dios está golpeando en el corazón de la gente, pero la gente es tan terrible que no le abre la puerta a Dios y Dios queda allá afuera golpeando y golpeando y la gente no le abre la puerta del corazón y entonces Dios no es soberano y queda Dios como, ¿cierto? Como que no pude, no alcancé, no lo logré.
Eso es obviamente un error. Entonces, cuando vemos una situación de estas que es problemática, lo mejor que podemos hacer es aceptar que nosotros no podemos comprender, ¿cierto? Y aceptar las dos verdades, como la Biblia las presenta. Nosotros no estamos llamados a arreglar esas cosas porque ahí no hay problema. ¿El problema es de quién? Nuestro, que nosotros no comprendemos la relación entre lo uno y lo otro. Pero esas dos cosas son ciertas y la Escritura las enseña así. ¿Por qué enseñamos que Dios es soberano? Acabamos de leerlo en Isaías, porque la Biblia enseña que Dios es soberano. ¿Por qué decimos que el hombre es responsable? Lo acabamos de ver en Mateo. Porque la Biblia enseña que el hombre es responsable. Debemos admitir que no es una contradicción, sino algo que no podemos comprender por nuestro limitado entendimiento y aceptar las dos doctrinas como verdades paralelas. Así las ha visto la Iglesia bíblica a través de los tiempos. Un ejemplo es el pastor Charles Spurgeon, que hablando acerca de estas dos doctrinas, dijo lo siguiente, escuchen lo que dijo él. El sistema de verdad revelada en la Escritura no es simplemente una línea recta, sino dos. Si nosotros vamos a Génesis, cuando la Biblia nos narra la historia de José, vemos que los hermanos de José, llenos de celos contra José, lo ven venir, porque el padre lo había mandado a buscarlos, lo ven venir y empiezan a planear cómo matarlo. Eso era lo que querían los hermanos de José, matar a José. Resulta que llegó y al fin determinaron simplemente echarlo a una cisterna, ¿recuerdan? Lo pusieron allí y cuando vieron unos mercaderes, ¿qué hicieron estos hombres? Lo vendieron como esclavo, vendieron a su hermano como esclavo. ¿Bueno o malo? Malo. Un pecado, un acto injusto que obviamente va a traer consecuencias para sus vidas, porque ellos son hombres responsables y van a tener que dar cuentas delante de Dios. Entonces, eso lo muestra así la Escritura. Pero luego vemos que eso que pasó con José, que eso que hicieron los hermanos de José, sirvió para que José en Egipto llegara a terminar gobernando Egipto, ¿cierto? Y para que más adelante, a través de José, este hombre pudiese sustentar a sus hermanos en medio de una hambruna de 7 años, ¿recuerdan? Entonces, si José no hubiese llegado allá, pues estos hombres no habrían podido resistir la hambruna, ¿no? Y entonces vemos, y la Biblia nos muestra que esto era parte del plan soberano ¿de quién? De Dios. Y alguno dice, pastor, un momento, si Dios es soberano y Él planeó todo esto, los hermanos de José no son culpables. Miren otra vez lo que estábamos diciendo, no son culpables, porque esto era parte ¿del qué? Del plan de Dios. Imagínense ustedes. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Dios es soberano o el hombre es responsable? ¿Cuál de las dos? Las dos, ¿cierto? Cuando muere Jacob, recuerdan que después de que fueron a Egipto y todos ya estaban viviendo en Egipto, Jacob muere, los hermanos de José dicen, ahora sí José nos va a matar. Es lo que dicen. ¿Por qué? Porque uno tiene conciencia y uno dice, yo la hice, yo la pago. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fueron y dijeron, José, antes de morir mi papá, ¿cierto? Nos encargó que le dijésemos que no nos matara. Y cuando ellos le dicen así a José, José responde de una manera que responde a lo que estaban preguntando los hermanos, a lo que estaban allí diciéndole los hermanos, pero también nos responde a nosotros. Porque miren lo que dice Génesis capítulo 50, 19 y 20. Génesis 50, 19 y 20 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y yo quiero que analicemos un momento esa declaración de José. José no negó la responsabilidad de los hermanos, ¿o sí? No. Él no dijo, no, esto era plan de Dios, tranquilos, no. Él dijo, ustedes hicieron mal contra mí, ¿cierto? ¿Qué estaba diciendo José? Ustedes fueron injustos, ustedes hicieron mal, ustedes pecaron contra mí. Eso no es simplemente que no ha pasado nada. Él dijo, ustedes hicieron mal contra mí. Pero tampoco negó la soberanía de Dios, porque él dijo que Dios había encaminado todo esto para el bien de ellos y para salvar al pueblo. Miren cómo José no quitó ninguna de las dos, ¿no?
José dijo, ustedes son responsables, pero Dios es soberano. Y miren que la comprensión de esa soberanía de Dios a José le permitió tener tranquilidad, ¿no creen ustedes? Miren cuánto dolor de cabeza y cuánta odio y resentimiento y tantas cosas sin perdonar pudiéramos nosotros sacar de nuestro corazón si entendiéramos la soberanía de Dios en todo esto. Porque esto no está al azar, esto tiene a alguien que lo controla. ¿Quién lo controla? Dios. Y esto es lo que permitió que el corazón de José no se llenara de odio y de rencor, que él entendió el plan soberano de Dios. Mis hermanos, y algunos podrían decir, pastor, ¿y por qué hoy abrimos la enseñanza hablando de este tema? Porque este tema es el centro, la médula de lo que nosotros vamos a estudiar hoy en nuestro texto. Este texto que hoy vamos a estudiar nos habla precisamente de esta antinomia, que es la situación que vemos nosotros, la relación que hacemos nosotros entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así que continuamos en nuestro estudio de la serie expositiva del apóstol Pablo a los filipenses con un lema, con una frase que estamos teniendo como guía en medio de todo este estudio. ¿Cuál es esa frase? Siguiendo las huellas de Cristo. Y estamos en la segunda enseñanza de esta serie que se titula Cristo, hacedor de la obra. Cristo, hacedor de la obra. Dice Filipenses, el texto que vamos a estudiar hoy es Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 7. Filipenses 1, 3 al 7 dice la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Ese texto es lo que vamos a estudiar hoy. Estamos viendo esta preciosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, en la que el apóstol, después de haber recibido noticias de Epafrodito, que vino a visitarlo a traerle una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos, Epafrodito le cuenta cómo está la iglesia, ¿no? Pablo le pregunta a Epafrodito, ¿cómo está la iglesia? Y él empieza a escuchar y él como apóstol no puede quedarse así nomás. Él escucha las situaciones que están pasando así en la iglesia y él escribe una carta de regreso, una carta primeramente agradeciendo por esa provisión que les habían mandado los filipenses, pero también les envía algunos mensajes importantes, mensajes amonestándolos por algunas cosas que estaban mal, mensajes también animándolos, ¿cierto? Él escribe como pastor. Y la iglesia estaba permitiendo, si ustedes recuerdan en nuestro estudio introductorio a la carta, vimos que la iglesia estaba permitiendo que el orgullo, la falsa doctrina, el egoísmo trajeran división a la iglesia. En Filipos había división en la iglesia, habían algunos problemas entre los hermanos, habían peleas internas, amarguras. Y el apóstol lo que hace en esta carta es llamarlos a la humildad, a la obediencia, al amor. Eso era lo único que podía restaurar la unidad en la congregación y por eso el apóstol les hace este llamado. Ahora estamos nosotros apenas empezando nuestra carta, apenas viendo la primera parte de esta carta, donde el apóstol pone, digámoslo así, la base de su argumento, ¿no? Él pone la base de su argumento. Y la base del argumento del apóstol es que Cristo es el dueño de todo. Cristo es el dueño de todo. De pronto en nuestro corazón también luchamos con el orgullo, con la contienda, con la insatisfacción. Y esto es base para que nosotros podamos superar esas situaciones, ¿no? ¿Cuál es esa base? El hecho de que nosotros podamos entender que Cristo es el dueño de todo. Y eso es lo que estamos trabajando en las primeras enseñanzas. En el texto que vimos la semana pasada, pues hablábamos de que
Cristo es el Señor, dueño y sustentador de la iglesia, ¿recuerdan? Que nosotros somos siervos y no señores, que vivimos para Dios y no para nosotros mismos, y de que dependemos absolutamente de Dios en todo. Y en el texto que hoy vamos a estudiar, que hace parte de la introducción, el apóstol muestra la gratitud que tiene con Dios por la iglesia en Filipos y la confianza que tiene de que Dios tiene todo bajo control, ¿no? Eso es lo que va a hacer en este texto que vamos a estudiar hoy. Y en medio de esta expresión de gratitud y confianza, el apóstol nos deja claro que si bien todos los creyentes somos responsables, tenemos responsabilidad en nuestro crecimiento como creyentes, en estudiar las Escrituras, en santificación, ¿cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra santificación. En todo eso somos responsables. Y eso es verdad, pero el apóstol hace un énfasis en que a pesar de que nosotros somos responsables, también Dios es soberano, ¿no? Él es soberano para hacer la obra en nosotros como a Él le place. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La enseñanza básica del apóstol en los versículos que vamos a ver tiene que ver con lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Que en la obra del Evangelio nosotros somos responsables, pero Dios es soberano, que Dios es soberano. Y lo vamos a ver en 3 ejemplos que encontramos en la carta. 3 ejemplos es lo que vamos a ver hoy en esos versículos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esos 3 ejemplos de esta realidad? El primero es la labor del apóstol. La labor del apóstol nos habla, nos refleja esta realidad. De que Dios es soberano, nosotros somos responsables. Es nuestro primer punto. Entonces, en estos versículos el apóstol habla de cómo recuerda a los filipenses, ¿no? Evoca su trabajo en la iglesia desde el comienzo, en la iglesia de Filipos, ¿no? Recordemos que Pablo fue quien llevó el evangelio a los filipenses. El Nuevo Testamento nos muestra que el apóstol Pablo tuvo 6 visiones en todo su ministerio, 6 visiones de Dios. De esas 6 visiones, en la segunda visión se da cuando él estaba en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, él se dirigía a Asia, a las iglesias, a la zona de Asia para establecer allí, para hablar el evangelio, visitar iglesias, establecer iglesias, su obra de apóstol, ¿no? Y cuando él estaba en ese segundo viaje misionero, tiene una visión. Él ve, dice que en la noche, él ve a un hombre macedonio que le dice, ven, pasa y ayúdanos, le dice este hombre en la visión. Y Pablo, que tenía todo su itinerario para visitar Asia, dice que Dios le prohíbe ir a Asia y lo envía a Macedonia a través de esa visión. Macedonia queda en Europa, él estaba en Asia. Así que él tiene que hacer todo este esfuerzo para cambiar su itinerario y viajar hacia el continente europeo. Todo esto lo tenemos en el libro de los Hechos. Ustedes recordarán en Hechos 16, vimos hace 8 días cómo ese texto nos habla acerca del trabajo de Pablo en Filipos. Dios mismo lo había guiado a ese lugar y con esa certeza que tenía el apóstol, porque eso hace parte fundamental del llamado, ¿no? La pregunta es cómo alguien se pone de pastor, en el tiempo del apóstol Pablo, cómo él se pone de apóstol sabiendo las limitaciones que va a tener que enfrentar y cómo va a hacer todo lo que hace. Pues porque él confía en el llamado de Dios, en lo que Dios le mandó a hacer. Y como él sabía que Dios lo había enviado a ese lugar, él comienza a trabajar allí, a predicar el evangelio y establece una pequeña iglesia y no se detuvo en su labor hasta que las autoridades de la ciudad le pidieron que se fuera, ¿no? Porque su predicación terminó causando una situación de alboroto, de demanda, y finalmente él es sacado de allí, de Filipos. Pero cuando él se va, pues la iglesia sigue adelante, con el tiempo viene a convertirse en un importante centro cristiano, y cuando Pablo se va de Filipos, él deja una pequeña iglesia establecida. Obviamente él no pierde contacto con los filipenses, y ahora en nuestro texto estamos viendo que años después de haber sido fundada la iglesia de Filipos, ha crecido, ya es una iglesia fuerte, y Pablo les envía una carta de regreso
con Epafrodito, que había sido el instrumento que la iglesia usó para mandar una ofrenda en la cárcel al apóstol Pablo. Entonces vemos que en todo lo que era la responsabilidad del apóstol con la iglesia, él cumplió. Estamos viendo que el hombre es responsable y que Dios es soberano. Pablo como apóstol tenía una responsabilidad, que era predicar el evangelio a los filipenses. Dios lo había llamado. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Lo hizo con toda su alma, dedicó lo que pudo, hizo lo que pudo y ya. Dios le dio cierta cantidad de tiempo para hacerlo, lo hizo y salió. Él cumplió. Después siguió enviando cartas, siguió hablándose con ellos. Ellos también siguieron cerca del apóstol y finalmente vemos que él no se queda callado cuando Epafrodito le cuenta la situación de la iglesia, sino que él hace una carta. Como apóstol les dicen, no me puedo quedar callado, y hace una carta y les escribe y les dice, venga, eso está mal, hay que reconciliar a este par, hay que hacer esto y aquello, ¿cierto? Él empieza a dar allí las órdenes que se requerían para mejoramiento de la iglesia en Filipos. Ahora, podemos ver que él cumple con su deber, ¿no? Con su responsabilidad. Pero a pesar de que el apóstol era muy diligente en cumplir su responsabilidad, en nuestro texto vemos que lo primero que hace es dar gracias ¿a quién? A Dios por la iglesia de Filipos. ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipos? Porque era consciente que la iglesia de Filipos no era el resultado de su esfuerzo, sino de la gracia soberana de Dios, de la gracia soberana de Dios. Él dice, Señor, no dice, Señor, yo hice esto y aquello, no. Él dice, Señor, gracias por la iglesia, ¿cierto? Miren lo hermoso. Él confiesa, acepta que esto era obra de Dios. Pablo era consciente de que la iglesia de Filipo no era el fruto de su esfuerzo, sino de la obra de Dios en aquel lugar, en el corazón de cada uno de los que creyeron en el Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 1, él escribe a la iglesia de Efesios, no a la de Filipenses, sino a la de Efesios, y él allí también expresa algo similar. Miren lo que dice, Efesios 2:1. Voy a leer hasta el 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta descripción de los efesios antes de que Cristo llegara a sus vidas, es terrible, ¿no creen ustedes? Porque dicen, ustedes estaban entregados al mundo, eran esclavos de Satanás. Y eso se traduce en la vida práctica en que eran gente, digámoslo así, llena de pecado, ¿no? Eran tal vez borrachos, fornicarios, adúlteros. Ahora la pregunta es, ¿qué tan fácil es sacar a una persona que está entregada a su pecado de esas prácticas? ¿Será fácil? ¿Qué dicen ustedes? Porque la gente va a Alcohólicos Anónimos a ser libre del alcoholismo, va a una institución a tratar de ser libre de la drogadicción. ¿Y será fácil o no será fácil? ¿Qué dicen ustedes? Yo trabajé con una institución que ayudaba a los jóvenes a salir de las drogas, y en medio de esa institución la realidad es que aunque se hacía mucho esfuerzo, muchas veces todo ese esfuerzo era vano. Era vano porque ellos volvían y caían, por más que era una institución cristiana, ellos volvían a caer. No era fácil sacar esa juventud de esa situación. La droga viene a ser algo tan horrible que daña la mente de la persona y prácticamente no puede vivir sin eso. Entonces, por experiencia, mis hermanos, les digo que no es fácil sacar a una persona así. Es más, es imposible realmente hacer que una persona sea limpia de sus pecados y camine de una manera diferente. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Solamente Dios. Y Pablo, cuando habla a los efesios, no les dice, yo estoy asombrado de cómo ustedes han sido tan juiciosos. No, él habla de la realidad, de lo que estaba detrás de toda la conversión de los filipenses. Y él dice, Dios les dio a ustedes vida cuando estaban muertos. Esa es la salvación. Dios le dio vida. Usted no sabe cómo, pero Dios hizo que usted creyera en la palabra, a pesar de que usted amaba su pecado y amaba lo que hacía mal, pero Dios hizo que usted se arrepintiera de eso y amara la palabra de Dios y esté aquí hoy en día escuchando la palabra. Mis hermanos, el entendimiento de Pablo es que la obra era de Dios y no suya.
Y eso es muy importante. El entendimiento de esa verdad le hacía a un hombre agradecido y no orgulloso. Por eso, en su carta, Pablo comienza dando gracias y no alardeando. Pablo no dice, oh filipenses, miren todo lo que he hecho por ustedes y ustedes deberían estar agradecidos conmigo. ¿Sí dice así Pablo? No. Él dice, Señor, gracias. Gracias por la iglesia de Filipos. Si tú no hubieses hecho nada, allí no hubiese pasado nada, ¿cierto? Mi esfuerzo hubiese sido en vano. Y esa es una manera muy hermosa como el apóstol Pablo está siendo ejemplo para los filipenses de humildad basada en el conocimiento de la soberanía de Dios. Humildad basada en el conocimiento de la soberanía de Dios. Mis hermanos, eso es importantísimo. Mire, padre, usted que es papá y está criando nuestros hijos, usted es un creyente. Dios le convenció, le trajo a Cristo y gloria a Dios por eso. Pero sus hijos, Dios está haciendo la obra en ellos. Ellos no están en el mismo lugar de crecimiento que usted. Por eso ustedes tienen que comprender la soberanía de Dios, ¿no? Dios se demora a veces con nuestros hijos. Dios se demora. Nosotros nos desesperamos, pero Dios tiene su tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros debemos esperar en el tiempo de Dios porque Dios tiene todo bajo control, ¿cierto? Él tiene todo bajo control. Nosotros debemos entender eso porque eso es lo que le da tranquilidad al apóstol. Y el apóstol lo que hace no es alardear de lo que él hizo, sino descansar en Dios, ¿no? Y agradecer. Eres tú, fuiste tú el que hiciste todo esto, ¿no? Y eso es maravilloso. Recuerden que todo el problema de los filipenses partía de un pecado. ¿Cuál era? El orgullo. El orgullo. El orgullo de los filipenses traía división, traía contienda, traía todas estas cosas, traía amargura. Y de eso trata esta carta y eso va a tratar Dios en nuestro corazón a través de este estudio. Mis hermanos, Pablo se pone como ejemplo de humildad, reconociendo la soberanía de Dios. Si reconocemos la soberanía de Dios en todo, el orgullo no va a estar por ahí. Dijo el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el apóstol no solo reconoció con gratitud que era Dios el que obraba a través de su vida en el ministerio, sino que aún ahora que ya ha pasado el tiempo, después de que la iglesia fue fundada y ya es una iglesia más madura, ¿qué es lo que hace Pablo según esos versículos que acabamos de leer y que estamos estudiando? Él ora por la iglesia. Miren, él ora. Él hizo su trabajo, pero no solamente hizo su trabajo. Agradece a Dios, reconociendo que es Dios el dueño, el Señor, pero también ora porque sabe que el que puede hacer algo en el corazón de los filipenses es ¿quién? Dios. Él va a mandar una carta para que haya una reconciliación entre algunos hermanos, para que ellos se despierten en contra de la falsa doctrina que está queriendo entrar a la iglesia, pero él sabe que toda su carta va a ser en vano si Dios no obra. Y entonces, ¿qué hace aparte de escribir la carta? Él ora, dice, yo oro por ustedes, con gozo oro por ustedes, dice el texto que estamos estudiando, ¿no? Mis hermanos, y eso es algo maravilloso. Muchos creen que la oración es una forma de torcer la voluntad de Dios, pero la oración es dependencia de la soberanía de Dios, ¿no? La oración es depender de la soberanía de Dios. Pablo no confiaba en su elocuencia, no dijo, voy a escribir una carta que con esta los dejo caminando fino. ¿Sí dijo así Pablo? No. Él dijo, voy a escribir esto y Dios mío, por favor, Señor, que ellos puedan creer, que ellos puedan entender. Mis hermanos, debemos depender de la gracia de Dios, ¿o no? Miren el trabajo que hacemos, predicamos el evangelio, invitamos personas a la iglesia, pero eso queda vacío si no oramos, ¿cierto? Debemos orar, Señor, mira, invito a fulano, invito a esta mujer, pero Señor, obra en su corazón, ¿cierto? Obra en su corazón. Nosotros solo podemos enseñar, pero solo Dios puede hacer vivo el mensaje del evangelio en el corazón de la persona. Mis hermanos, Pablo no confiaba en sí mismo, sino en la gracia, en la obra poderosa de Dios. Y quiero decirles que eso es verdad, no solamente en la vida y la labor del apóstol Pablo, sino también en la vida y la labor de nosotros, sea la que sea, sea la que sea. Como mayordomos de los dones de Dios tenemos muchas responsabilidades, ¿cierto o no? Sí, tenemos mucha responsabilidad. De pronto usted no se ha percibido de tantas, pero tiene mucha responsabilidad. Todos. Y no podemos descuidarnos, mis hermanos. Debemos ser diligentes en todas esas responsabilidades.
Pero nuestra diligencia no puede ser excusa para apartarnos de Dios. Porque hay gente que dice, pastor, yo no puedo ir a culto porque tengo que alimentar mi familia de alguna manera. Entonces, no sé, yo vendo estos productos y el domingo no voy a ir a su iglesia. No puedo asistir a su iglesia los domingos porque sencillamente hay que vender, pastor. Usted no me va a alimentar en mi hogar si yo voy el domingo a culto, ¿cierto? Algunos hablan así. Pero mis hermanos, no podemos nosotros, con la excusa de cumplir nuestras responsabilidades, olvidarnos de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos en esta tierra es ¿para quién? Es para Dios. O sea, Dios es la razón de todo lo que hacemos. Por eso nuestra diligencia no puede ser excusa para apartarnos de Dios. Salmo 27, versículo 1, mire lo claro que es el salmista en este salmo. Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tremendo ese texto, ¿no? ¿Sí estamos en dónde? Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Mis hermanos, miren lo que dice ese texto. Dice que no es necesario que usted no duerma, ¿cierto? Para poder sustentar su casa. No. Dice que usted se encargue con responsabilidad, pero se acuerde que es Dios el que nos da todo esto, ¿cierto? De nada sirve que usted se esfuerce como nunca para lograr las cosas si se olvida de Dios, que es el dador de todo. Y esa palabra me recuerda algo que leí hace unas semanas acerca de la invasión de Babilonia. Babilonia tenía los muros, tal vez los muros más anchos, más fuertes que ha tenido una ciudad. Tenía unos muros tremendos, de tal manera que el rey de Babilonia estaba tranquilo, porque ¿quién iba a entrar a esa ciudad? ¿Cierto? ¿Quién iba a poder penetrar esa fortaleza? Nadie. Pero Dios dijo que iba a castigar a Babilonia y envió a los persas, y los persas se metieron y acabaron con la ciudad y fue grande la ruina de esta ciudad. Porque Dios lo había dicho así, ¿no? Dios lo había decretado de esa manera. Mis hermanos, por más fuerte que sea nuestra protección, por más que trabajemos arduamente, si nos olvidamos de Dios, eso no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. De nada sirve, dice el salmista. De nada sirve el mucho esfuerzo en hacer cosas, olvidándonos del Dios para quien deben ser hechas todas las cosas, ¿cierto? En todas nuestras responsabilidades estamos llamados a hacer nuestra parte, pero también a depender en absoluto del poder de Dios. A depender absolutamente de la voluntad soberana de Dios. Los padres debemos enseñar el evangelio a nuestros hijos, pero también debemos orar a Dios por ellos, porque sabemos que solamente Dios tiene el poder para que ellos reciban ese evangelio. Como cristianos que amamos a Dios y no queremos fallarle, debemos apartarnos de lo que nos tienta. ¿Sí dice eso la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, huid de la fornicación. Debemos apartarnos de eso, ¿cierto? Pero también orar a Dios y decir, como dice el Padre nuestro, dice, no nos metas en tentación. Señor, guárdanos de la tentación, líbranos del maligno. Miren que no es solamente cumplir con mi responsabilidad, es depender del poder de Dios. Necesitamos depender de Dios. Por eso la oración no debe ser una tarea tediosa que usted, hoy es la hora de oración, los 10 minutos y no he orado, y si no oro. No, la oración debe ser una necesidad del corazón. No podemos levantarnos e ir a trabajar y hacer todo sin haber puesto todo delante de Dios, que es el que gobierna todo, el soberano de todas las cosas. Como cristianos debemos depender en todo momento de nuestro Dios. Amén. Responsabilidad y dependencia. Responsabilidad y dependencia. Eso es lo que vemos cuando vemos la obra del apóstol Pablo. El segundo ejemplo que podemos ver en nuestro texto es el de la iglesia de Filipos. Pablo recuerda cómo desde el primer día
que fue anunciado el Evangelio entre los filipenses, ellos recibieron la palabra y respondieron a esa predicación. Recordemos, por ejemplo, a Lidia, la vendedora de púrpura, que después de escuchar la enseñanza del apóstol, no solamente creyó, sino que dice que se bautizó con toda su casa y puso su casa al servicio del apóstol Pablo, ¿cierto? Lo mismo hizo después el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? El carcelero de Filipos primero los encerró, los azotó, pero estando allí, mientras cantaba Pablo y Silas, él entendió el Evangelio. Cuando pasa este temblor que ustedes recordarán, el carcelero dice, ¿cuál es la pregunta de él? Miren lo tremendo, ¿no? El carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué había escuchado en esas canciones? El Evangelio. Miren cómo las buenas canciones son las que hablan el Evangelio, la Biblia. No las que suenan bonito, sino las que hablan el Evangelio. Y dice que Pablo le predica, este hombre se convierte, ¿y qué hace él? Dice que él sana las heridas de ellos. Imagínense, las heridas que de pronto él mismo había causado, tuvo que él mismo curarlas, ¿cierto? Los invita a su casa, les da comida. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia había hecho esta obra. Y vemos lo que Pablo dice aquí en la carta. Dice que ellos recibieron el Evangelio de una manera asombrosa, ¿no les parece? Esa manera asombrosa de un carcelero que estaba empeñado en torturar a esta gente y luego tiene que ir y vendar sus heridas. Mis hermanos, eso es lo que Pablo está escribiendo aquí. Cuando ellos escuchan el Evangelio, los filipenses tenían la responsabilidad que tiene todo el mundo ante el Evangelio. Todos los hombres tenemos una responsabilidad ante el Evangelio, creer y arrepentirnos, ¿cierto? La Biblia dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Miren que no es un consejo, es una orden. Dios manda a todo hombre. Es decir, nosotros somos responsables de creer, de arrepentirnos, de aceptar el mensaje. Entonces, si nosotros nos preguntamos si ellos fueron responsables con eso, ¿qué podemos decir? Claro que sí, ¿cierto? Ellos escucharon el Evangelio y vinieron a Cristo. Cualquiera podría decir, ellos fueron muy responsables con esto. Ellos se sometieron voluntariamente al Evangelio y por eso Pablo también, como oficial de la iglesia, envía esta carta, porque ellos estaban sometidos al Evangelio. Y muchos cristianos en su razonamiento llegan hasta ahí, hasta ese punto, y dicen, creer y arrepentirse es un deber del hombre, una responsabilidad del hombre, y Dios no tiene nada que ver. Eso es lo que dicen muchos cristianos. Creer y arrepentirse es una responsabilidad del hombre, y Dios no tiene nada que ver, dicen algunos, ¿cierto? Pero eso obviamente está mal. Porque el hecho de que creer y arrepentirnos sea una responsabilidad nuestra, no quita que también sea una gracia de Dios. No le quita. Es lo que hablábamos al comienzo. Una cosa no puede negar la otra. Sencillamente las dos cosas son ciertas. Tenemos el deber de creer y arrepentirnos, pero la Biblia también enseña que la fe y el arrepentimiento es un don de Dios, soberano, de la soberanía de Dios. Mis hermanos, Pablo entendía esto. Pablo entendía que era Dios, que fue Dios el que lo hizo. Pablo entendía que la respuesta positiva de los filipenses no era obra de ellos mismos. Miren que tampoco dice en la carta, ustedes son tremendos. No exhibe con ellos una cantidad de elogios por sus logros, sino que él sabe que es Dios el que está obrando, que ellos son resultados de la obra soberana de Dios. Pablo dice que él estaba persuadido de que Dios mismo había comenzado la obra en ellos. Mire cómo dice él. Pablo dice, yo sé que fue Dios el que comenzó la obra en ustedes. Él no dice, yo sé que ustedes comenzaron bien la obra, no. Dice, yo sé que Dios comenzó la obra en ustedes. Y yo como pastor también les digo, mis hermanos, yo sé que fue Dios el que comenzó la obra en ustedes. Y eso lo vemos en toda la narración de Hechos. Todo lo que el libro de Hechos muestra acerca de lo que Pablo hizo en Filipos, nos habla precisamente de la obra de Dios en ellos. Por ejemplo, Lidia creyó no por sí sola. Miren lo que dice Hechos 16:14. Miren lo que dice acerca de Lidia cuando creyó y se arrepintió y hizo todo lo que hizo. Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué dice?
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es la soberana obra ¿de quién? De Dios. Pablo lo sabía. Jesús enseñó que los hombres en realidad no queremos venir a Él por iniciativa propia, que debemos ser traídos por el Padre. Porque nosotros amamos nuestro pecado. Juan 3:19, el Señor Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por nuestra propia cuenta querremos abrazar la doctrina bíblica? No. Es lo que dice la Escritura. Y también enseña que si algún hombre viene a Cristo es solamente por obra ¿de quién? De Dios. Eso enseñó Jesús. Miren Juan 6:44. Juan 6:44 dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos la soberanía de Dios. Otra vez, responsabilidad humana, soberanía de Dios. Y alguno podría decir, bueno, venir a Cristo para salvación es una obra de Dios. Sí, aceptamos porque Jesús dijo que ninguno podía venir si el Señor no lo trae, si el Padre no lo trae. Pero permanecer en Cristo, dicen algunos hoy en día, permanecer en Cristo sí es una tarea del hombre y ahí no tiene que ver nada Dios, ¿cierto? Siempre nosotros queremos buscar algo de gloria, ¿no? Y entonces muchos dicen, sí, que alguien crea es obra de Dios, pero que se mantenga es obra del cristiano, solamente del cristiano. Pero ese también es otro error. Tampoco es correcto. Es cierto que la perseverancia del cristiano en el Evangelio es un deber. Somos responsables por ella, pero también lo es que esa perseverancia es una obra de la soberana gracia de Dios. El apóstol Pablo lo entendía así. Él dice que estaba persuadido de que el que comenzó la buena obra en ellos también que la perfeccionaría. Mire que él no dice solamente, estoy seguro de que Dios empezó la obra en ustedes y quiere el Señor que ustedes la puedan terminar bien. ¿Sí dice así? No. Dice, Dios comenzó, Dios perfecciona. Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el fin. Mis hermanos, es Dios el que persevera en nosotros. Si usted está en Cristo y ha permanecido, y usted ha visto cómo usted llegó con 10 personas al Evangelio y las 9 se fueron al mundo y usted está en Cristo, no es gloria a usted, es gloria a ¿quién? A Dios. Ha sido Dios el que lo ha mantenido, es lo que la Biblia dice. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, miren lo que dice ese texto. Juan 10, 27 al 29 dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y eso es absoluto. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. No es que un cristiano perdió su salvación, eso no existe. Es que si es cristiano permanece, si no es creyente, esa profesión falsa un día se va a ver evidente. No porque haya perdido su salvación, sino porque nunca lo fue. Juan dijo que si ellos hubiesen pertenecido a la iglesia, habrían permanecido con nosotros, dijo el apóstol Juan. Lo que quiere decir es que nosotros estamos no en nuestras manos, sino en la mano de ¿quién? Dijo Jesús, las del Padre. Si hemos podido permanecer firmes en el Evangelio a pesar de las duras tormentas de la vida, es únicamente por la poderosa mano de Dios que nos sostiene. Esa es la realidad. Y esto era muy oportuno para una iglesia como la de Filipos que se estaba dejando llevar por el orgullo, ¿recuerdan? Todo esto nos humilla, nos dice, ustedes no son capaces ni de sostenerse a sí mismos. Esa es la realidad. Estamos aquí por la gracia de Dios. Pero también debe ser un aliciente para los creyentes que luchamos contra nuestros pecados, que en medio de la prueba muchas veces sentimos que no podemos más. Eso también debe ser un aliciente y debe reconfortarnos, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará. No debemos desmayar. A veces
nosotros miramos nuestra realidad y nos deprimimos. Hay creyentes que se miran a sí mismos, como dijo Martín Lutero, se miran a sí mismos y lo que dicen es: yo ni cristiano debo ser, ¿cierto? Porque las luchas muchas veces son fuertes y muchas veces el cristiano cae. Pero el Señor, que comenzó la buena obra en el creyente, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es muy importante porque todos los cristianos estamos llamados a vivir y enseñar el Evangelio, todos nosotros. Cuando no entendemos esto, mis hermanos, esto que Pablo nos está ilustrando, pues corremos dos riesgos. Por un lado, si enfatizamos la soberanía de Dios en detrimento de la responsabilidad del hombre, corremos el riesgo de volvernos maestros libertinos, ¿no? Y ojo con eso, ¿no? Si enfatizamos la soberanía de Dios, nos podemos volver como los maestros libertinos gnósticos, que también fueron un dolor de cabeza en la iglesia de Filipos. Entonces, hay gente que dice: Dios, si Dios me llamó, Dios completará la obra en mí, así que voy a pecar, porque al fin y al cabo, Dios es soberano para salvarme, ¿cierto? Eso no está bien. Eso no está, lo que está mostrando es que de pronto usted ni siquiera ha sido salvo, porque el creyente persevera en lo que Dios le ha llamado a hacer. Para nosotros no es un deleite estar por allá revolcándonos en el pecado. Para nosotros es un combate, es una lucha el pecado. Entonces no podemos enfatizar la soberanía de Dios en detrimento de la responsabilidad humana, pero tampoco al revés. Por otro lado, si enfatizamos la responsabilidad del hombre en detrimento de la soberanía de Dios, corremos el riesgo de volvernos legalistas, como los judaizantes, que fueron otro dolor de cabeza en la iglesia de Filipos. Y entonces llegamos a pensar que es obra nuestra y que es por nuestras obras que vamos a ser salvos, cuando la Biblia enseña que la única manera en que un hombre puede ser salvo es por la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, debemos, como el apóstol Pablo, predicar el Evangelio de la soberana gracia de Dios, llamando al creyente a ser responsable y coherente con su fe. Es lo que debemos hacer. Debemos vivir como creyentes para la gloria de Dios, en procura de su reino y de su voluntad, pero dependiendo absolutamente del poder y de la gracia de Dios, ¿cierto? Juan dijo, hijitos míos, no pequéis, dijo. Pero si alguno pecare, ¿qué pasa? Abogado tenemos. No dice échese a la pena, porque ya que no, él dice: abogado tenemos para con el Padre. Si usted está desesperado porque hizo algo que no debía, bueno, sométase a las consecuencias, pero usted acuérdese que tiene un Padre que ha enviado a su Hijo y que por medio de ese Hijo usted tiene salvación. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mis hermanos, responsabilidad y dependencia. El tercer ejemplo que podemos ver en nuestro texto es el de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Pablo termina hablando de su labor misionera, en la que él era muy activo. Si ustedes se dan cuenta, como él mismo escribió, en realidad su trabajo misionero fue superior al de los demás apóstoles. Él hizo por todo lado, por donde pudo. Él no descansó, aun cuando estaba preso. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo, en sus 3 viajes misioneros, alcanzó muchas ciudades y muchas personas con el Evangelio. El primero de esos viajes misioneros lo hizo alrededor del año 45 después de Cristo y terminó en el 49. Un viaje misionero, miren, imagínense, todo ese tiempo Pablo haciendo misiones. Fue con Bernabé y visitó lugares como Chipre, Perga, Antioquía de Priscila, Iconio, Listra, Derbe. Todo esto lo hizo en su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero lo realizó entre el 50 y el 52 después de Cristo. Y visitó Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Todos estos lugares. El tercer viaje misionero se llevó a cabo entre los años 53 y 57 después de Cristo, obviamente. Y visitó lugares como Efesios, Macedonia, Corinto, y al final, ¿recuerdan? Fue a Jerusalén. Finalmente terminó preso en Roma, ¿recuerdan? Y estando preso en Roma, yo pregunto, ¿se detuvo? No. Allí él escribió cartas, ¿recuerdan? Esta carta que tenemos es una de ellas, ¿no? Entonces miren cómo Pablo, en su trabajo misionero, él fue muy diligente. Y es que tenemos una responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio. Pablo lo hizo
de manera excelente, hizo mucho en su vida, ¿no? Ahora, la situación es que la misión de predicar el Evangelio no era solamente de él, ni era una tarea exclusiva para los apóstoles. La gran comisión es una tarea ¿de quién? De todos, de toda la iglesia de Cristo. Mateo 28, 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión del apóstol es la misma de toda la iglesia. Lo único que cambia es el llamado. Él fue llamado a ser apóstol, ¿cierto? No todos somos llamados a lo mismo, no todos fuimos llamados a ser pastores, pero todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en medio de un mundo que está descompuesto por el pecado. La sal preserva, nosotros estamos llamados a ser sal en esta tierra. Por eso vemos en nuestro texto que él no trabajó solo. Pablo dice ahí y reconoce que él no trabajó solo. Desde el principio los filipenses estaban con él en ese trabajo. Y en el versículo 5 es de eso que nos habla. Nuestra traducción no lo pone tan claro. Quiero leerla en otra traducción. El versículo 5 dice: porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Miren lo que le escribe Pablo a los filipenses. Ustedes han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. ¿Cómo puede alguien colaborar con la obra recién convertido? Pues es la historia de Lidia, ¿recuerdan? Lidia cree e inmediatamente ella dice: bueno, mi casa está abierta para usted. Mire eso, ¿cierto? No tenemos que reunirnos en el río. Mi casa sirve para eso. Las casas en ese tiempo tenían unos lugares muy amplios donde muy fácilmente se podía hacer una reunión. Y mis hermanos, ella puso de una vez su casa al servicio de la obra. Mis hermanos, todos tenemos esa responsabilidad. La pregunta es: ¿qué tanto hemos entendido nuestra parte en la gran comisión? ¿Qué tanto nosotros nos identificamos con el llamado de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio? ¿Estamos comprometidos con nuestra oración, con nuestro tiempo, recursos, talentos? ¿Estamos comprometiéndonos? ¿Estamos orando? Señor, Dios mío, hoy trae las personas que hemos estado invitando en la semana. Señor, salva a estas personas. Que cuando escuchen el Evangelio pase lo que pasó con Lidia. Ese es nuestro deber. Venimos a la iglesia no simplemente a sentarnos y recibir, sino que nosotros venimos con la expectativa. Los hermanos mayores debemos venir con expectativa, ¿cierto? Debemos orar en la casa. Cuando vemos a nuestros hermanos nuevos, las personas que llegan, siempre debemos estar prestos por ellos. Miren, esa es nuestra labor como cristianos. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando vuelve el hermano mayor, ¿cómo estaba con la llegada del hermano nuevo? Estaba bravo. Sintió hasta envidia, porque el padre se fue detrás de él. Pero el hermano mayor no está llamado a sentir envidia. No, al revés. El hermano mayor está llamado a hacer lo mismo que el padre, a recibir con alegría al pródigo. Esa es nuestra labor. Estamos aquí para eso. Cada vez que viene un hermano nuevo, allí debemos estar nosotros poniendo la mirada, ¿cierto? Porque esa es la misión. Nosotros estamos aquí a predicar el Evangelio, a hacer sal, a hacer luz. Pero miren lo curioso, mis hermanos, que en nuestro texto podemos ver que aun cuando el apóstol Pablo habla de la misión de la iglesia con la cual estaba muy comprometido, no se da a sí mismo el crédito tampoco por esto, mis hermanos. Ni tampoco le da el crédito a los filipenses, sino que el apóstol Pablo dice que eso es una gracia. Eso es una gracia. Otra vez la soberana voluntad de Dios. Otra vez la soberanía de Dios. Así hablaba Pablo de toda la labor misionera, de todo nuestro trabajo. Pablo incluso llamaba a su apostolado la gracia del apostolado.
¿cierto? Porque este llamado que Dios nos ha dado es una gracia soberana, ¿no? Mis hermanos, que se nos haya dado el privilegio de anunciar las buenas nuevas es una gracia. Que tengamos el querer como el hacer para predicar el evangelio también es una gracia. Y que veamos resultados de ese trabajo, como los que vio el apóstol Pablo en la iglesia de Filipos, pues también es una gracia. Todo eso es gracia de Dios. ¿Obra de quién? De Dios. Nosotros podemos evangelizar todo el mundo, pero la obra la hace ¿quién? Dios. Primera a los Corintios 15:10. Incluso Pablo decía que lo que él hacía era obra de Dios. Primera a los Corintios 15:10. Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles. Dice, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Mire, Pablo no se enorgullecía ni siquiera de su trabajo, ni siquiera de la obra misionera. Todos esos viajes que hizo, no dijo, yo los hice toditos. No, él dijo, y esto no lo hice yo, lo hizo la gracia de Dios conmigo. Es Dios el que a través de nuestro trabajo se place en salvar, consolar, discipular, fortalecer a sus hijos. Y de nuevo aquí corremos dos peligros. Si ignoramos esto que Pablo está enseñándonos, corremos dos peligros. Por un lado, si enfatizamos la soberanía de Dios en nuestra misión de salvar a los perdidos, terminamos volviéndonos descuidados y ociosos y no haciendo lo que nos corresponde, ¿cierto? Decimos, pero ¿yo para qué evangelizo? Si Dios es soberano. Si Dios ha de salvar a alguien en este barrio, Él lo traerá, ¿sí o no? Aquí llegará, a la fija. Eso es un mal entendimiento de la soberanía de Dios. Porque si Dios es soberano, para haber elegido a unas personas en este lugar para ser salvas, también fue soberano para elegir un medio por el cual Dios va a salvar esas almas. ¿Y cuál es ese medio? Nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros somos el medio. Por eso no podemos justificarnos en la soberanía de Dios para evadir nuestra responsabilidad, mis hermanos. Muchos cristianos que se consideran bíblicos andan relajados, sin ningún compromiso con el reino, despreocupados totalmente de la gran comisión y escudándose en la soberanía de Dios para no cumplir con su deber. Por otro lado, si damos énfasis a la responsabilidad de la iglesia y no predicamos la obra de gracia de Dios en el evangelismo, pues terminamos pensando que esto depende de nosotros. Y la pregunta es, ¿depende o no depende de nosotros? No, no depende de nosotros. Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Pero nosotros somos responsables. Entonces, si enfatizamos nuestro deber y nos olvidamos de la soberana providencia de Dios, de la soberana gracia de Dios, pues vamos a terminar como muchas iglesias que creen que pueden forzar las conversiones, ¿no? Y entonces llamamos a la gente al frente y les hacemos hacer una oración y le decimos, ya usted quedó cristiano, ¿cierto? Ya se cristianizado. No, Dios no nos ha llamado a eso. Nosotros predicamos el evangelio, Él obra, Él hace. Si una persona es cristiana, si se convierte, es porque Dios la salvó. ¿Y cómo sabemos si la salvó? Pues porque el que es salvo persevera. Él sigue adelante hasta el fin, dice la Biblia. Mis hermanos, la Biblia enseña que el creyente tiene una misión de la cual se debe ocupar con diligencia, pero que los resultados dependen ¿de quién? De Dios. Así que, mis hermanos, yo quiero concluir con esto, con esta pequeña reflexión. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza la palabra gozo, cuando dice que él ora por ellos con gozo. Y esta es la carta del gozo, del contentamiento cristiano. Así que la primera vez que Pablo habla de gozo en esta carta es dentro del contexto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta es la base del contentamiento cristiano. El entendimiento de la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad. Si usted no cumple con su responsabilidad, usted va a tener unos problemas que no le van a permitir gozarse mucho, le aseguro. Si usted descuida sus responsabilidades,
usted no va a poder vivir con gozo y contentamiento, va a vivir en el caos más terrible. Y si usted no depende, no confía en la soberanía de Dios, tampoco va a tener gozo. Mis hermanos, la base del gozo cristiano es entender que Dios controla todo. ¿Cómo Pablo puede estar gozoso en la cárcel? Porque sabe que Dios lo controla todo. ¿Quién lo tenía en la cárcel? Dios. ¿Dios o el diablo? ¿Eran los romanos? Mire, Pablo debería estar diciendo, estos romanos injustos no me hicieron el juicio, querían que yo los sobornara, y esto pasó, y leí una carta de 3 páginas maldiciendo a los romanos por todo lo que les habían hecho, ¿sí? No, él dice, yo aquí en la cárcel estoy gozoso, ¿cierto? ¿Cómo puede pasar? ¿Usted está pasando una situación difícil? ¿Puede tener gozo en medio de la situación difícil? ¿Qué dice la Biblia? Si usted entiende la soberana voluntad de Dios, ¿sí? Si entiende que Él es soberano, que su Padre es soberano y que Él tiene todo bajo control, pues entonces sí puede tener gozo, mis hermanos. Pablo dice que oraba con gozo desde la cárcel por la iglesia, porque estaba cumpliendo su labor y porque entendía que Dios, el Dios soberano, lo tenía allí. Recuerden, mis hermanos, que el que dirige todas las cosas es su Padre. El que dirige todas las cosas es su Padre. Si usted esta semana pasada recibió una noticia y usted quedó como que en shock, mis hermanos, recuerden que todo esto lo maneja Dios, su Padre. Nuestro Padre amoroso, nuestro Padre bueno es el que ha manejado todo. Que Él está con nosotros aún en la prueba. Que todas las cosas que pasan obran para bien del creyente conforme a su propósito divino. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solamente así se puede tener gozo. Amén. Así que vamos a terminar este tiempo orando al Señor, agradeciendo su palabra, reconociendo que nosotros tenemos unos deberes y si usted no los está cumpliendo, ese es el momento de que le pida a Dios perdón y pidámosle al Señor que nos ayude. Y también oremos descansando en su soberana voluntad, descansando en que Él tiene todo bajo control, en que la vida nuestra está bajo su dominio. Amén. Oremos. Señor Dios amado, queremos hoy elevar a ti nuestra oración agradeciéndote por esta enseñanza que nos has dado. Reconocemos que esas dos cosas son verdades, tanto la soberanía tuya como nuestra responsabilidad. Te pedimos perdón por las veces que no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Todo lo que hizo el apóstol Pablo en parte nos redarguye porque nosotros no somos tan diligentes en nuestro deber, en nuestra misión. Perdónanos, límpianos y ayúdanos, Señor, cada día a amar tu reino. Pero también ayúdanos a confiar en ti, Señor. Sabemos que la falta de gozo en nosotros, nuestra quejadera, nuestras lamentaciones, más que de la vida tan difícil que nos tocó, son resultado precisamente de una falta de comprensión de tu soberana voluntad. Ayúdanos, como el apóstol Pablo, a poder estar gozosos aún en medio de las dificultades, porque hemos comprendido que tú eres soberano. Ayúdanos a confiar en tu soberanía, en que todo lo que pasa lo diriges tú, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro buen Dios. Permítenos tener la tranquilidad y la confianza de que tú eres el dueño, de que tú estás allí en control, Señor, que todas las cosas que nos pasan, aun las que no entendemos, obran para bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la confianza que tenía el apóstol en medio de la dificultad, en medio de la tentación, de la prueba. Señor, que el que comenzó la obra buena en nosotros, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a poder confiar. Permítenos ser responsables, pero también tener un corazón que confía en tu soberana y perfecta voluntad, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.